Háblanos en esta tarde. Señor, una vez más estamos en esta tarde, en este lugar. Te hemos adorado, te hemos, Señor, exaltado en esta tarde. Oh, ahora tu pueblo se dispone a escuchar tu palabra. Seas obrando de una manera especial, Señor, en la vida de los que están en esta tarde, en este lugar. Oh, Señor, y aún los que están por llegar. Bendice también en esta hora a los que nos escuchan a través de estos medios de comunicación, Señor Jesús, que ellos también puedan ser edificados a través de tu palabra, a través de estos medios que tú nos has dado también a cada uno de nosotros, para llevar tu palabra con poder, Señor, a todos los rincones del mundo y donde quiera que nos estén escuchando en esta tarde, no solamente en este lugar, sino también donde nos estén escuchando. Seas tú extendiendo tu mano poderosa y obrando de una manera especial en la vida de cada uno de ellos, Señor, para salvación. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén, amén, amén. Pueden tomar asiento en esta tarde. Y tenemos la palabra de Dios en esta hora y nos habla de un hombre que su nombre pues es Cornelio, el primer gentil al cual Dios trata con él, con su familia, y a través de él pues también trata con su familia. Y la Biblia nos habla de este hombre, que este hombre era un hombre piadoso, temeroso de Dios, daba limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. O sea, a la vista de todo ser humano en ese tiempo que él vivía, a la vista del hombre, pues era tremendo cristiano. Porque eso es lo que mira el hombre. El hombre mira lo de afuera, pero Dios mira es el corazón. Amén. Hay alguien que mira más allá de lo que podemos mirar cada uno de nosotros. Y Dios, que conoce todas las cosas, pues sabía que a este hombre le hacía falta algo. Le hacía falta algo, gloria al Señor. Y por eso en una visión, mientras este hombre pues estaba orando, Dios le dice que mande a llamar a Pedro y él le diría lo que era necesario que él tenía que hacer. O sea, lo que le faltaba, Pedro le iba a decir lo que a él le faltaba. Este hombre pues obedeció a esa visión, mandó a llamar a Pedro, y cuando Pedro llega a aquel lugar, aquella casa de aquel hombre Cornelio, pues las primeras palabras le dice: ahora comprendo que Dios no hace acepción de persona, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Y empezó a hablarle de lo que él sabía de nuestro Señor Jesucristo. Empezó a hablarle de su palabra, de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Empezó a hablar del Evangelio. Empezó a hablar de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, de su resurrección, de su ascensión al cielo. Y en el verso 39 de Hechos, el capítulo 10, dice el apóstol Pedro: y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Eso era lo que Pedro, estaba hablando. De lo que sabemos hablamos, y de lo que hemos oído testificamos. De Jesucristo era que el apóstol Pedro estaba hablando allí en casa de Cornelio. Y dice la Biblia que aún no había terminado de hablar
cuando todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y hablaban en lenguas y magnificaban a Dios, hablaban maravillas, gloria al Señor, cada uno de ellos conforme el Espíritu Santo les daba que hablas, les daba que cada uno de ellos hablara. Y los que habían ido con Pedro, pues ellos quedaron atónitos, viendo cómo también sobre los gentiles era derramado el poder del Espíritu Santo, porque hablaban en lenguas y magnificaban a Dios. Entonces el apóstol Pedro, viendo esto, dice en el verso 47, entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Ahora, viendo esta palabra, ¿qué era lo que Cornelio necesitaba? Lo que Cornelio necesitaba era creer en el Señor Jesucristo. Era creer en el Señor Jesucristo. Era oír ese mensaje de nuestro Señor Jesucristo y creer también a ese mensaje. Eso era lo que le faltaba a Cornelio, porque cuando él oyó ese mensaje, aún Pedro no había terminado y fueron llenos del Espíritu Santo. Porque creyó, porque la fe viene por el oír la palabra de nuestro Dios. Amén, gloria al Señor Jesús. Y así como Cornelio, déjeme decirte, hay muchas personas hoy en día que se dicen ser cristianos. Usted oye hoy se encuentra en la calle con la gente y uno empieza a hablarle del evangelio y ellos también le dicen a uno, soy cristiano. O sea, hoy en día como Cornelio hay mucha gente que se dice ser cristianos, y aún nuestros vecinos dicen ser cristianos y son buenos vecinos, son buenos esposos, son buenos padres, son buenos compañeros de trabajo. Pero déjeme decirte algo, les hace falta algo. Así como a Cornelio le hacía falta creer en Jesucristo, a esta gente que se dice a esta gente que dice ser cristianos, a esta gente también les hace falta algo, y es creer en el Señor Jesucristo. Así como cada uno de nosotros también hemos creído en Él. Muchos de nosotros nos justificábamos. Yo soy bueno, yo no le hago mal a nadie, yo no mato, yo no robo. ¿Cómo me va a condenar el Señor? Nos justificábamos, pero déjeme decirte que nuestras justicias son como trapos de inmundicia delante de la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así que hay que creer en el Señor Jesucristo, porque así lo dice su palabra: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Léalo ahí en San Marcos capítulo 16, el verso 16, porque no lo digo yo, lo dice la palabra de nuestro Señor Jesucristo. San Marcos 16, 16, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Mire, hay 4 puntos importantes que un creyente debe entender y debe de hacer. Y vamos a estar pendientes o atentos a esos puntos en esta tarde, para que cada uno de nosotros pues los entendamos, y si no los estamos practicando, pues los practiquemos, para que cada uno de nosotros lo practiquemos, porque eso es lo bueno de llegar a este lugar, porque escuchamos la palabra de Dios y no solamente la echamos en saco roto, sino que cuando salimos de este lugar la ponemos por obra o en práctica en nuestro diario vivir. Y Dios se agrada de cada uno de nosotros cuando ponemos su palabra en práctica, cuando hacemos su voluntad. Amén. Entonces, hay 4 puntos importantes que un cristiano debe de entender o hacer.
El primero que vamos a mirar en esta tarde es entender que Jesucristo vino al mundo a buscar y a salvar a los pecadores. Ese es el primer punto que usted y yo debemos de entender. Él vino a este mundo a buscar y a salvar a los pecadores. Así que no fuimos nosotros los que lo buscamos a Él. Él fue el que nos buscó a cada uno de nosotros. En esa condición en que nos encontramos cada uno de nosotros, o en esa condición en que se encontraba la humanidad sin esperanza, pero Él miró a la humanidad. Él no vino por algún astro del universo, ni por el sol, ni por las estrellas. Él no vino por la tierra, no, Señor. Él vino por cada uno de nosotros. Él puso su mirada en el ser humano. Y a ese ser humano es que Él vino a buscar, y a ese ser humano es que Él vino a salvar. En San Lucas, el capítulo 24, el verso 44. San Lucas, el capítulo 24, el verso 44. Recordemos que esta palabra que vemos allí es una conversación que el Señor pues sostuvo con aquellos hombres camino a Emaús, aquellos hombres que habían perdido su esperanza, aquellos hombres que iban cabizbajos, iban tristes porque su maestro había muerto en la cruz del Calvario. Ellos habían perdido sus esperanzas, iban cabizbajos, iban tristes, y de pronto Jesús se unió a caminar con ellos, pero ellos no le conocieron. Y allí el Señor les recordó lo que Él tenía que pasar o lo que tenía que sufrir. Y en San Lucas, el capítulo 24, el verso 44, Jesús les dijo, San Lucas, el capítulo 24, el verso 44, y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento. Diga conmigo, entonces les abrió el entendimiento. ¿Quién es el que abre el entendimiento? Dios es el que abre los ojos del entendimiento, para que podamos ver con claridad lo que Él tiene para la humanidad, lo que Él tiene para cada uno de nosotros. Entonces dice el verso 45, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras, y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Entonces, mire, ahí el Señor les está recordando a ellos que Él tenía que sufrir, que Él tenía que ser colgado en ese madero, pero que Él también descendería a la tumba, pero que al tercer día se levantaría con poder y gloria. Esto nos da a entender a nosotros o a cada uno de nosotros que era necesario esa obra en la cruz del Calvario para que cada uno de nosotros en esta tarde nos estemos gozando en la presencia de Dios. Y así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así era necesario de que el Hijo del Hombre fuese levantado para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Amén. Era necesario que Él pasara por esa cruz o pasara por ese sufrimiento, para que a través de su muerte en la cruz del Calvario, a través de esa muerte,
a través de ese sacrificio, Él nos abrió un camino para que usted y yo pudiéramos entrar a la presencia de Dios y podernos gozar delante de la presencia de Dios como lo estamos haciendo en esta tarde. Aunque Él no necesitaba venir a sufrir, Él no necesitaba venir a morir en esa cruz como lo hizo. Pero ¿sabe qué fue lo que lo movió a Él? El amor a la humanidad, el amor a cada uno de nosotros. Eso fue lo que lo movió a Él. El amor lo hizo descender porque su esencia es puro amor. Dios es amor, dice la palabra de Dios. Y el amor por cada uno de nosotros es lo que lo hizo descender a pagar ese precio por nosotros, a sufrir, a morir en esa cruz, a sufrir lo que Él tuvo que sufrir por cada uno de nosotros. Como lo dice Isaías, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Angustiado y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. O sea, Él fue molido por nuestros pecados. Mire, hermano y amigo que me escuchan esta tarde, esta obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros, debemos de entenderla muy bien. Cuando usted y yo entendemos esa obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario por nosotros, vea, no queda más de otra sino que humillarnos delante de la presencia de nuestro Señor Jesucristo. No queda más de otra. Cuando usted y yo entendemos esa obra, no queda más de otra sino que hacer la voluntad de nuestro Dios. No queda más de otra en deuda de gratitud, sino de hacer cada día, cada momento, cada segundo que el Señor nos da, vivir como a Él le agrada. Eso es lo que cada uno de nosotros tenemos que hacer cuando entendemos, o sea, el que entiende esta obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario por amor a nosotros, anda conforme a la voluntad de Dios. Por eso el mundo anda como anda. Por eso el mundo no quiere saber de Dios. La gente hoy en día, la juventud hoy en día no quiere saber de Dios. ¿Y sabe por qué? Porque no han entendido esa obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario por amor a la humanidad. No la han entendido. Pero nosotros que hemos entendido, tenemos que ser diferentes. ¿Sabe por qué? Porque la palabra de Dios lo dice: vosotros sois la luz del mundo. O sea, cada uno de nosotros que hemos entendido la palabra de nuestro Señor Jesucristo, que hemos entendido esa obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Y déjeme decirte algo: el conocimiento libera. Eso es lo que hace el conocimiento. Y eso era lo que nos hablaban ayer. El conocimiento libera, pero la ignorancia, el que no tiene este conocimiento, la ignorancia esclaviza. Pero qué bueno que el Señor Jesucristo nos ha dado este conocimiento a cada uno de nosotros. Y hoy podemos ver y hoy podemos entender lo que muchos no pueden ver y no pueden entender. ¿Y quién es el que revela este conocimiento? Dios es el que lo revela, y Él se lo revela a quien esté interesado. Clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Así que el primer punto que usted y yo debemos de entender y debemos de conocer muy bien cada uno de nosotros es entender que Jesucristo vino a buscar y a salvar
lo que se había perdido. El segundo punto que usted y yo debemos entender, o el segundo punto para ser un buen cristiano, es necesario escuchar la palabra de Dios. Dígale a su hermano que está al lado: hermano, es necesario escuchar la palabra de Dios. Es necesario escudriñar la palabra de Dios. Y el Señor Jesucristo lo dijo: escudriñar las Escrituras, porque en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y lo felicito a usted en esta tarde porque está escuchando la palabra de Dios. Dígale a su hermano que está al lado, dígale: lo felicito, hermano, porque está escuchando la voz de Dios. Y para ser un buen cristiano es necesario escuchar la voz de Dios. Porque hay muchos que se dicen ser cristianos, pero no oyen la voz de Dios. Viven a su manera, viven como ellos quieren, como ellos piensan. Pero esto no es como yo pienso o como yo creo, esto es conforme a la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Ahora la pregunta que hacemos en esta tarde: ¿qué es lo que usted está escuchando hoy en día? Hay muchos que se dedican a andar de congregación en congregación. Y lastimosamente uno los oye decir: no, allá también es lo mismo, allá predican lo mismo. No, parecido no es igual. Parecido no es igual. Otros con la moda del internet, y gracias a Dios, pues a esa tecnología, pues a través de esos medios también podemos llevar la palabra de Dios a todos los rincones del mundo, llevar esta preciosa verdad. Pero hermano, ¿qué predicador o amigo que me escucha, qué predicador estás escuchando en el internet? Porque hoy en día pues hay creyentes que viven escuchando toda clase de predicadores. Y déjeme decirte algo: esa clase de creyentes, ¿sabe cómo van a terminar? Van a terminar confundidos. Así van a terminar confundidos. Alguien me dijo en estos días, se puso a escuchar a alguien por ahí y me dijo: pastor, estoy confundida. Y yo le dije: hermana, escuche la voz de Dios. Y más de una vez lo he repetido y tendré que seguirlo repitiendo. Hermano, tenemos que escuchar la voz de Dios. Es necesario escuchar la voz de Dios. Esta clase de creyentes que viven escuchando toda clase de predicadores nunca van a crecer, nunca van a madurar espiritualmente. Amén. Nunca van a madurar espiritualmente. Y déjeme decirte, Dios tiene un orden. Dios es un Dios de orden. Cuando un niño nace, tiene un padre, tiene una madre, tiene una familia, tiene una casa. Y en medio de esa familia, en medio de ese hogar crece. Él no nace en esa casa o crece en esa casa y va a comer donde el vecino. No, todo está en su casa. Hermano, y qué bueno que esos hermanos que vienen de sus países o como nosotros que llegamos de nuestros países y llegamos a este país e inmediatamente empezamos a buscar nuestra casa espiritual, inmediatamente empezamos a buscar nuestra familia espiritual. Amén. Hay hermanos que llaman: hermano, esta es la iglesia Pentecostal Unida de Colombia o de Ecuador. ¿Predican el nombre y bautizan en el nombre? Sí, hermana, esta es la iglesia del nombre. Predicamos el nombre y bautizamos en el nombre de Jesús como manda la palabra de Dios. Esta es la iglesia que yo estaba buscando.
tenemos una casa espiritual, tenemos una familia espiritual, porque Dios es un Dios de orden. Y ahí es donde usted y yo necesitamos escuchar la voz de Dios. Hay muchos predicadores de nuestra organización, hermanos, que están predicando en la IPUL. Escuche Radio IPUL. Si se quiere alimentar espiritualmente, y así usted no va a estar confundido, ni lo van a confundir, sino que va a tener la palabra de verdad, la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Amén, gloria al Señor. En San Lucas, el capítulo 10, el verso 37, 38, tenemos ahí un ejemplo muy conocido por todos, de Marta y María. Tuvieron la visita de nuestro Señor Jesucristo. Tremenda visita la que recibieron estas mujeres, la visita de nuestro Señor Jesucristo. Y dice la Biblia que Marta, como todos lo sabemos, se fue a los quehaceres de la casa, mientras María se sentó a los pies de Dios a escuchar la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Pero Marta tuvo un atrevimiento y viene donde el Señor y le dice: Señor, ¿no te da cuidado de que yo esté allí ocupada en los quehaceres de la cocina, preparándote tal vez una buena merienda, y María esté aquí sentada? Y el Señor le dijo: Marta, Marta, afanada estás y turbada con muchas cosas. Y el verso 42 dice: pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Amén. Mira, hermano, Marta y María eran hermanas, era una familia. Amén. Y todas dos dejaron entrar a Jesús a su casa, ahí a su casa donde vivían. Pero solo una de ellas, que fue María, no solamente lo dejó entrar a su casa, sino que también lo dejó entrar a su corazón, lo dejó entrar a su vida, para que Cristo obrara de una manera especial en su vida. Marta se fue a los quehaceres de la casa, a los afanes de esta vida, se dejó llevar por los afanes de esta vida, como hay muchos hoy en día que se han dejado llevar por los afanes de esta vida, y trabajan y trabajan y trabajan, y ni siquiera el domingo descansan. Hermano, Dios no nos ha creado a cada uno de nosotros para que nosotros vivamos esclavos del trabajo. Dios no nos ha creado para que nos esclavicemos del trabajo. Él nos ha creado para que nosotros disfrutemos la vida. Y nos ha creado para que lo conozcamos a Él. Amén. ¿Qué dice eso del capítulo 34, el verso 21? Eso del capítulo 34, el verso 21, dice de la siguiente manera: 6 días trabajarás, mas en el séptimo día descansarás, aún en la arada y en la siega descansarás. Mira, Dios es un Dios de orden. Dios no nos mandó para que nosotros nos esclavizáramos en el trabajo. Dios nos mandó fue para que gozáramos la vida. Hay que trabajar, la Biblia lo manda, porque la Biblia también dice que el que trabaja, el que no trabaja, no come. Es necesario trabajar, pero más necesario es buscar la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Lo primordial es buscarlo a Él. Mire, cuando lo buscamos a Él primeramente, cuando ponemos nuestra confianza en Él,
Hermano, Dios va abriendo las puertas. Créamelo, Dios va abriendo las puertas y se lo puedo decir con seguridad. Porque uno de mis temores cuando salí a predicar el evangelio era dejar mi buen empleo, mi buena casa, vivía cómodo, bien cómodo que vivía, pero todo lo dejé por predicar el evangelio. Todo lo dejé a un lado por predicar el evangelio. 5 años vamos a completar ahora el 22 de agosto y hasta el día de hoy el Señor nos ha sostenido. No he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Hermanos, nosotros tenemos que confiar en el Señor Jesucristo. Somos hijos de Dios y Él quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Él tiene cuidado de cada uno de nosotros. Así que, hermanos, saque tiempo para Dios. Saque tiempo para oír la voz de Dios. Saque tiempo para escudriñar la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Si queremos aprender a conocerlo más a Él y si queremos cada uno de nosotros cada día crecer y madurar. Tercer punto. Me es necesario dejarlo entrar a mi casa y a mi corazón. Y para este ejemplo, pues vamos a mirar ese ejemplo allá en San Lucas, el capítulo 19. Un ejemplo de un hombre que tenía un buen empleo también. Era jefe de publicanos. Y la palabra de Dios me dice que también era rico. Este hombre quería conocer a Jesús, pero no podía verlo a causa de su estatura, pues la Biblia dice que era pequeño de estatura. Y la multitud, por donde Jesús iba, pues la multitud lo seguía. Y a este hombre se le dificultaba por su estatura. Pero él se las ingenió, corrió adelante el camino, adelante de la multitud y subió a un árbol sicómoro. Quería ver a Jesús. Quería conocerlo. Había oído hablar de Él, sus maravillas, sus milagros. Ahora llegó a su pueblo y tenía la oportunidad de conocerlo. Y ahí estaba en ese árbol esperando que Jesús pasara por ese camino. Pero nunca llegó a pensar que cuando Jesús iba a llegar a ese árbol, le iba a decir: Zaqueo, baja de ese árbol porque es necesario que more hoy en tu casa. ¿Y qué dice la palabra de Dios? ¿Qué dice? Verso 6, San Lucas el capítulo 19, el verso 6. Entonces él descendió a prisa. El Señor le dijo: desciende de ese árbol porque es necesario que pose hoy en tu casa, que more hoy en tu casa. Y él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces podemos mirar ahí pues la diferencia del ejemplo anterior. Marta lo dejó entrar a su casa, pero no lo dejó entrar a su corazón. María lo dejó entrar a su casa y también lo dejó entrar a su corazón. Zaqueo lo dejó entrar a su casa, le abrió las puertas de su casa, pero también le abrió las puertas de su vida y las puertas de su corazón. Porque cuando él entendió la verdad del evangelio, cuando él entendió que Jesucristo era el único que daba la salvación,
Porque solamente hay un mediador entre Dios y los hombres y se llama Jesucristo. Hay alguien que va a venir a visitarnos en estos días. Va a venir por aquí, por Nueva York, por Filadelfia, y ya está la propaganda y hay mucha gente preparándose. Ya dijeron que la 95 se va a llenar de gente que va a ir de Nueva York a Filadelfia. Y este hombre dice que es el mediador entre Dios y los hombres. ¡Qué mentiroso! Porque solamente la Biblia dice que hay un mediador. Y ese mediador se llama Jesucristo. Ese mediador que vino a morir en la cruz del Calvario. Ese mediador que vino a sufrir y que dio su vida en la cruz del Calvario por amor a cada uno de nosotros. Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Mira, hermano, muchas personas han dejado entrar a Jesús a su casa. Porque cuando va un predicador a tu casa, ahí va Jesús con ese predicador. El Señor lo dijo: yo estoy con vosotros todos los días. Y cuando un predicador, cuando tú le abres la puerta a un predicador para que entre a tu casa a llevar la palabra de Dios, le estás abriendo la puerta a Jesús. Y mucha gente le ha abierto la puerta a Jesús para que entre a la palabra de Dios. Y se han deleitado oyendo la palabra de Dios y dicen: esta palabra es la verdad. Pero de ahí no pasa. No le han abierto la puerta de su corazón, no le han abierto la puerta de su vida a nuestro Señor Jesucristo. Hermano y amigos, si queremos un cambio en nuestra casa, si queremos un cambio en nuestra vida, tenemos que dejar que Cristo entre a nuestra casa. Tenemos que dejar que Cristo entre a nuestro corazón y Él haga la obra que tiene que hacer en cada una de nuestras vidas. Él es un caballero. Él no fuerza para entrar, pero sí llama. Hay un texto que se lo dedicamos mucho a los amigos. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Él quiere entrar a nuestra vida. Él quiere entrar a nuestro corazón para Él hacer la obra que Él tiene que hacer en cada una de nuestras vidas. Él quiere limpiar esta casa, Él quiere limpiar esta vida para venir a morar en cada una de nuestras vidas. El que me ama, dice la palabra de Dios, el que me ama mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. Eso es lo que Dios quiere eso es lo que Dios quiere con cada uno de nosotros, hacer la obra en cada una de nuestras vidas, pero tenemos que abrirle nuestra vida, tenemos que abrirle nuestro corazón. Entonces tenemos el ejemplo de Marta, tenemos el ejemplo de Marta, le abrió su casa, las puertas de su casa, pero no le abrió las puertas de su corazón. En cambio, María y Zaqueo le abrieron las puertas de su casa, y no solamente le abrieron las puertas de su casa, sino que también le abrieron las puertas de su vida y de su corazón. Amén, gloria al Señor Jesús. Por eso Zaqueo tuvo que decir: mira, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, porque era un hombre rico, y si alguno he defraudado, se lo devuelvo cuadruplicado. Amén. ¿Y qué le dijo el Señor a él? Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. Cuarto punto que debemos de hacer, o que un verdadero cristiano debe de hacer: nacer de nuevo. Eso es lo que un verdadero cristiano debe de hacer para ser un verdadero cristiano. Y recordemos esa conversación que en estos días pues la hemos oído mucho por causa de
los bautismos que hubieron en estos días. Esa conversación que Jesús tuvo con Nicodemo, de cierto te digo, en San Juan el capítulo 3, el verso 5, de cierto te digo que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Hay requisitos para entrar en el reino de Dios. Hay gente que quiere entrar al reino de los cielos de cualquier manera, pero hay requisitos para entrar en el reino de Dios, en el reino de los cielos. Bienaventurados los de limpio corazón. ¿Por qué? Porque ellos verán a Dios. ¿Quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? Salmo 24. El limpio de corazón y puro de... ¿Quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? El limpio de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Este recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Así que hay requisitos para entrar en el reino de los cielos. Y uno de esos requisitos el Señor Jesús se lo está diciendo a Nicodemo: el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Nacer del agua es nacer de la palabra de Dios. Este nacimiento lo produce la palabra de Dios. Este nacimiento lo produce la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Nicodemo no podía entender, y él pues fue al vientre de su madre, recordó a su madre y le dijo a Jesús: ¿cómo siendo un hombre viejo puede volver a entrar en el vientre de su madre y volver a nacer? O sea, no podía entender. Y era un maestro de la ley y no podía entender lo que Dios le estaba hablando. Y para que él pudiera entender esta palabra, el Señor tuvo que decirle: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así era necesario de que el Hijo del Hombre fuera levantado, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. O sea, lo tuvo que llevar allá al pasado, al desierto. Que hay que creer en Jesucristo, que hay que obedecer su palabra, que es esa palabra la que nos produce a cada uno de nosotros, o los que hace la obra en cada uno de nosotros, porque esa palabra viene haciendo la obra desde que usted y yo, el primer día, desde que usted y yo empezamos a escuchar. Y desde ese día pues empezamos a obedecer la voz de Dios. Empezamos a oír, a abrir nuestros oídos y a obedecer la voz de Dios. Y Dios cada día nos ha estado dando conocimiento, porque Él es el que da el conocimiento. Él es el que revela, gloria al Señor Jesús. Santiago el capítulo 1, el verso 18, lo dice. Santiago el capítulo 1, el verso 18, dice su palabra: Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicia de sus criaturas. Entonces mire lo que dice: Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. Es esa palabra el que produce ese nacimiento en cada una de nuestras vidas. Primera de Pedro 1:23 dice: siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Es la palabra de Dios la que produce en cada una de nuestras vidas ese nuevo nacimiento. Hermanos, sin simiente no hay nacimiento. Sin simiente no hay niño. Sin simiente no hay animalito. Sin simiente no hay arbolito.
para que haya alguna de estas tres cosas, tiene que haber una simiente. Amén. Para que nazca alguna de estas tres cosas, tiene que haber una semilla. Y espiritualmente, para nacer tiene que haber una semilla, y esa semilla es la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, por eso la necesidad de escuchar la voz de Dios. Por eso la necesidad de oír la voz de Dios. Y no es de escuchar cualquier mensaje, no, Señor, es oír la palabra de verdad, la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Amén, gloria al Señor. Hebreos el capítulo 5, el 6, dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Mire, muchas veces oramos: Señor, aumentanos la fe. Y está bien, orar es bueno. Pero cuando usted y yo somos entendidos, ¿qué es lo que produce la fe? El oír la palabra de Dios. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Mientras usted más escuche la voz de Dios, mientras usted más escudriñe la palabra de Dios, su fe se va a aumentar. Amén. Su fe va a crecer. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Así que, hermano, no basta solo con decir soy cristiano. No basta con decir solo voy a tal congregación. O no basta solamente con cantar. No, Señor, es necesario creer, es necesario obedecer la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Es necesario hacer su voluntad. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Así que lo que tenemos que pedirle al Señor es que nos ayude a cada uno de nosotros a que cada día usted y yo, pues, que tengamos esa oportunidad, a que cada día que el Señor nos dé esa oportunidad de asistir al servicio, hermano, no desperdiciemos el tiempo. Lleguemos a este lugar, escuchemos la voz de Dios. En nuestra casa no desperdiciemos el tiempo, escudriñemos la palabra de Dios y clamémosle a Él, porque Él es el que da la sabiduría, Él es el que da el conocimiento, Él es el que revela los secretos, lo que está escondido. Clama a mí y yo te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Mire ahí en Efesios el capítulo 1, ya para terminar. En Efesios el capítulo 1, el verso 15, donde leía el hermano al principio, que dice el título de esta enseñanza: el espíritu de sabiduría y de revelación. Dice Efesios el capítulo 1, el verso 15: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracia por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones.